Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los que me escriben por las columnas cada sábado, porque la verdad es un placer leer tan lindos comentarios. Y en segundo lugar, le quiero desear un muy feliz día a todos los peluqueros, porque hoy 25 de agosto es el día del peluquero. Esta gente que hace magia, que nos arregla la cabeza por fuera y muchas veces también por dentro, porque todo lo que uno dice en la peluquería a veces es muchísimo más o se suelta muchísimo más que si estuviera hablando con cualquier otra persona. Así que gracias por arreglarnos la cabeza. Luisito, muy feliz día. Y muy feliz día también a Claudito Calvo, que nos escucha todos los sábados. Bueno, ¿cómo es esto de que el 25 de agosto es el día del peluquero? ¿A qué se debe? En Argentina se celebra recién desde 1877, que fue cuando se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros. Un señor que se llamaba Domingo Guillén, que no solo era peluquero, sino que además era director de teatro, organizó un evento en el Teatro Porteño Coliseo. Bueno, a este evento fueron 400 personas y ahí fue donde se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros, y ahí fue que quedó instituido este día como el Día del Peluquero. Después, más tarde, en 1940, el Congreso decretó oficialmente que en la República Argentina el 25 de agosto fuera el Día del Peluquero. Se había hecho un Congreso Nacional de Peluqueros en la ciudad de Pergamino y esto impulsó también al Congreso a darle una aprobación nacional. Pero a nivel mundial, esta fecha se celebra desde hace más de 700 años, o sea, ya en el siglo XIII, cuando el servicio de peluquería era solamente para la nobleza. En esa época, la clase alta de la sociedad europea usaba pelucas, y el peluquero en realidad era el que acomodaba, el que peinaba, el que perfeccionaba todas estas pelucas, no el cabello natural, sino las pelucas. Por eso se llama peluquero y no cabellero. La historia de esto en realidad se remonta muchísimo más atrás. En Roma, en la antigua Roma, tenían un oficio que se llamaba tensor o tonsor, y lo que esta gente hacía era afeitar, emprolijar el cabello de la cara, y a veces lo hacían con las navajas que tenían, que eran de bronce y se afilaban con piedras, y a veces lo hacían también con unas ceras que fabricaban con miel, con algunas plantas, con alguna gelatina de pescado, una cosa espantosa. Pero bueno, lo usaban para sacarse toda la vellosidad de la cara, ya que las cuchillas hechas de bronce y afiladas a la piedra a veces los rayaban bastante y la cara les quedaba como un churro, toda rayada, así, tipo arañazo de gato. Y estos tonsores o tensores eran los que además cuidaban el cabello, lo cortaban con armonía de acuerdo a la cara, a la forma de la cabeza, al rostro, y eran los que delineaban también un poco la moda de la época. Bueno, ellos no solamente hacían eso, sino que también afeitaban, teñían el cabello y cuidaban las uñas, emprolijaban las uñas de los hombres. Normalmente los tensores o tonsores eran esclavos de los magnates romanos, no era un oficio que pudieran ejercer en forma libre e independiente. A medida que esto fue progresando, por supuesto, aparecieron los peluqueros que se dedicaban a fabricar y perfeccionar y armar las pelucas y dejarlas en perfectas condiciones para que los usaran los nobles europeos. Más tarde, el rey Luis IX de Francia, que estuvo de 1261 a 1270 en el trono, jerarquizó el oficio del peluquero. En primer lugar lo declaró un hombre libre y en segundo lugar le dio el mismo nivel que tenían los médicos, los magistrados. Entonces les permitió usar un espadín que usaban en la ropa como si fuera un prendedor, y eso era un símbolo de distinción, era un símbolo de jerarquía. Este rey Luis IX fue un católico ferviente, su madre era muy católica, y él era un católico ferviente, un tipo piadoso, muy virtuoso, un hombre que practicaba muchísimo su espiritualidad. Pertenecía a la orden franciscana fundada por San Francisco de Asís. Fundó muchos monasterios, construyó la famosa Santa Capilla en París, que es donde hoy están un montón de reliquias de la historia del cristianismo. Dado que este hombre fue tan protector de los peluqueros, se elige el día en que él fue canonizado por su gran virtud católica y espiritual como el Día del Peluquero, y esto fue un 25 de agosto. Más tarde, esta profesión, ya como hombres libres y todo, empezó a dividirse entre barberos, peinadores, los que se dedicaban solamente a afeitar, teñir, incluso había muchos que hasta hacían extracciones dentales, sacaban muelas. No obstante, solo podían atender a hombres. Estaba prohibido por el Concilio Vaticano de 1605 que los hombres tocaran el cabello de las mujeres, e incluso condenaban a las mujeres que transgredían esta regla y se hacían atender igual por peluqueros hombres.
Entonces, gracias a esto, empezaron a aparecer los peluqueros de señoras. Recién en 1649 se establece en París una corporación de barberos, bañistas y peluqueros que los puede agrupar bajo un mismo gremio. Y bueno, ¿quiénes fueron los peluqueros más famosos de la historia? El primero me causa mucha gracia porque se llamaba Léonard Oty y era el estilista de María Antonieta. Él es el primer estilista del que se tiene registro. Era un peluquero humilde del sur de Francia, pero fue el que le inventó a María Antonieta todo un puff para levantar el pelo y un montón de pomadas y grasas como para hacer dibujos en los bucles del pelo, como para poder acomodarlo de una manera. Y a mí lo que más gracia me causa es que después a María Antonieta le cortaron la cabeza, o sea que por muy arregladita que la tuviera, finalmente terminó decapitada. Pero bueno, no importa. Fue muy famoso y fue el primer estilista famoso, Léonard Oty. Después Marcel Gratot, que vivió de 1852 a 1936, fue un gran peinador de toda la aristocracia y de todas las amantes de los famosos burgueses ricos. Al principio fue simplemente un peinador, pero tuvo un invento que revolucionó muchísimo la peluquería, y esto fue inventar la permanente ondulada. A partir de este momento se empezó a poner de moda usar bucles, desde criaturas hasta mujeres grandes, y usaban todos esos rulos, esos bucles así bien armaditos, bien redonditos. Pero bueno, a partir de este invento especial de esta pinza buclera que se calentaba y había que medir como para que no quemara el pelo, pero que sí armara el bucle, a partir de este momento de su invento de Marcel Gratot fue que cambió un poco el estilo del peinado. Este hombre llegó a cobrar 500 francos por cada vez que atendía a una persona. Luego, Antoine de París nació en 1885 y murió en 1976. ¡Qué longevo! Bueno, él fue el peluquero de Coco Chanel y de Josephine Baker, y escandalizó al mundo con su corte bob. La tenía Coco Chanel como cliente, otra innovadora. Ella fue la que eliminó el uso del corsé para las mujeres, la que habilitó a la mujer a usar pantalones, acortó la pollera, ya casi al nivel de una minifalda. Y sintonizada con su peluquero, con Antoine de París, revolucionaron todo porque hicieron este corte tipo melenita cortita. Y además este hombre revolucionó la parte de la higiene porque introdujo esta idea de lavarse bien seguido el cabello. Este corte bob lo hizo inspirado en Juana de Arco, que era casi como un corte taza, y después se convirtió en un estandarte de la liberación femenina. Sidney Guilaroff, de 1907 a 1997, qué longevos todos los peinadores. Este fue el gran peluquero de Hollywood. Él peinó a Marlene Dietrich, a Greta Garbo, a Grace Kelly. John Crawford lo conoció y se lo llevó a la Metro-Goldwyn-Mayer. Y él fue el primer coafero, primer estilista o primer peinador o primer peluquero, como lo quieran llamar, que fue reconocido en los créditos cinematográficos. A partir de él se empezó a dar crédito al peinado de una actriz en una película, y además se dio el gusto de peinar a Grace Kelly, que fue la princesa de Mónaco, cuando se casó con Reñero. Y por último, Kenneth Battelle. Él no pudo ser psiquiatra como hubiera querido, pero bueno, se dedicó a la cabeza por el lado de afuera y fue el peluquero de Marilyn Monroe, de Jackie Kennedy y también de Audrey Hepburn. El salón de él ocupó la mansión Vanderbilt en Nueva York, que es una mansión lujosísima, y ahí tenía empleadas uniformadas que le servían a las clientes canapés y bebidas. Bueno, era lo menos que se merecían por haber esperado 3 meses para poder tener un turno en su peluquería. Así que ya sabes, Luisito, la vas mandando a Lulú con uniforme a que sirva canapés y limoncello, mínimo. ¿Estamos? Bueno, y los dejo con una música característica, si las hay, de una peluquería que seguramente todos hemos visto en algún momento. Esa bottega che l'almeggia presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Les mando un beso enorme, gracias por estar este sábado también y los espero en la próxima edición de Mundo de Mente. City, set my core